Bendiciones, te saluda tu hermana en Cristo, Cristi Jiménez, de tu programa Elim a las Naciones, bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Te saludamos desde las instalaciones de la Iglesia de Cristo Elim en Los Ángeles. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street en Los Ángeles, California, 90044, con un número de teléfono que te voy a mencionar por si tuvieras alguna necesidad, alguna petición y quisieras que te ayudáramos a orar, a interceder por ella. Llámanos al 323-789-1665. Siempre hay siervos y siervas contestando las llamadas. Tus llamadas son importantes para nosotros. Bueno, pues hoy tenemos el privilegio de tener a un invitado especial. Nos visita desde la ciudad de Reseda, el pastor Oscar Ríos. Y bueno, lo voy a dejar que él se introduzca. Bienvenido, pastor. Gracias por este privilegio. Muchas gracias. Dios les bendiga. Es una apreciable oportunidad que el Señor llegue a sus corazones. Estamos agradecidos con Dios que nos ha traído a este país de bendición. Y el Señor nos trajo a la ciudad de Valle de San Fernando, ahí en Reseda, California. Por los que desean conocer el lugar y la dirección, es 18050 Van Owen Street, Reseda, California, 91335. Ahí estamos en el área del Valle de San Fernando. Privilegio poder pastorear a unas ovejas en ese lugar. Amén. Aleluya. ¿Cuánto tiempo ya ahí, pastor, en ese lugar? Gracias a Dios, el Señor nos trajo ya casi 4 años y ha sido difícil la tarea, pero al mismo tiempo gloriosa. El Señor nos ha bendecido grandemente y ahí tenemos una iglesia que sabemos de que un día vamos a entregar cuentas de ella, y está con todos los departamentos de damas, niños, jóvenes, cultos generales, y sobre todo estamos cantándole al Dios Todopoderoso. Estamos mencionando el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Aleluya. Pues para los que no conocen al pastor Oscar Ríos, él es hijo del hermano, el apóstol Otoniel Ríos Paredes, fundador de los ministerios Elim. ¿Es así? Así es. Gracias a Dios el Señor me permitió haber nacido en un hogar donde mi padre, el apóstol Ríos, nos instruyó en la palabra de Dios, y él siempre sabía que un día sus hijos también iban a predicar el evangelio, y nos habló desde niños pero la mejor manera de poderle hablar a un hijo y de poderle hablar a una hija es a través del testimonio. Aleluya. Porque muchos hablan muchas cosas de la palabra, pero no las viven. Y si algo me tiene de pie aquí en el ministerio es por el testimonio que dio mi padre, que lo que decía en el púlpito al bajarse, él lo vivía con su familia, lo vivía en todos lugares, y ese es el mayor testimonio que podemos tener los hijos de Dios. Amén. Es el testimonio que convierte. Amén. El testimonio que el Señor Jesucristo utiliza para salvar al perdido. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta entrevista. Traemos algunas preguntas para mí muy interesantes, muy importantes, y creo que te serán también importantes para ti, serán de mucha bendición. Sabemos que estamos en los últimos tiempos donde el enemigo se ha levantado con fuerza, trayéndonos mentira, engañándonos para hacernos caer de lo que realmente el Señor nos ha dejado establecido en su palabra. Pero en esta hora vamos a estar haciendo algunas preguntas. Quisiera que tomaras un papel, un lápiz. Vamos a estar compartiendo textos, pastor. Muy bien. Para que usted esté segura. Cuando nosotros terminemos, usted puede ir a chequear con la palabra del Señor a ver si lo que se habló aquí es verdad, está en la palabra. Eso es importante. Así el enemigo no ganará terreno sobre nuestra vida. Y bueno, pastor, una pregunta. ¿Estamos en los últimos tiempos o tiempos finales? Es una pregunta bastante interesante. Aleluya. Porque si alguien se preguntó y se decía en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, aún en el apóstol Pedro, en el apóstol Pablo, ellos esperaban la venida del Señor Jesús, y eso pasó hace más de 2000 años. Pero con el hecho de que ellos no hayan visto la venida del Señor no quiere decir que no va a suceder. Los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos definitorios,
en donde vendrán falsos profetas, falsos maestros, y esos engañarán a la grey de Dios, porque el enemigo, su dardo es dirigido al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Entonces, lo primero que hace el enemigo es mandar sus falsos. Dios ya tiene a sus ministros verdaderos, pero el enemigo se adelanta siempre para todo y él manda a sus falsos profetas. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre un falso profeta y el anticristo, que es el falso Cristo? Sí, me gustaría, basada a esa respuesta que me acaba de dar, me gustaría que nos dijera quiénes son esos falsos profetas, cómo identificar a los falsos profetas, porque de antemano usted lo acaba de decir, si hay falsos profetas es que existen los reales profetas, los verdaderos. Así es que me gustaría que nos compartiera algo sobre eso, pastor. La Biblia es muy clara cuando dice que vendrán tiempos finales en donde habrán terremotos, huracanes, habrá pestes, habrá destrucción, pero todavía no es el fin, dice la Biblia en Mateo 24. Y una de las señales de que se aproxima la venida del Señor es que la apostasía se va a declarar. Los ministros apóstatas, acuérdense que hay ministro apóstata reversible y los apóstatas irreversibles. Voy a poner un ejemplo rápido. El apóstol Pedro fue un apóstata reversible porque negó 3 veces al Señor Jesús, pero Dios lo restauró al resucitar y regresó a la grey, y él demostró que era un profeta verdadero, un apóstol verdadero, y aunque falló 3 veces fue restaurado. O sea, la apostasía que él cometió fue reversible, pero hay apostasía irreversible como Judas, que también lo negó y lo vendió por unas cuantas monedas al Señor Jesús, pero lamentablemente él no rectificó ni tampoco se arrepintió. Dice que en la Biblia que sí se arrepintió, pero el arrepentimiento no te salva. Lo que hay que hacer es reconocer tu acto, separarte, pedirle perdón a Dios. Si Judas, te hago una pregunta, si Judas, como dice la Escritura, que se arrepintió, ¿cuál hubiera sido la forma en que él se hubiera salvado? En que en lugar de llevar las monedas a los soldados con quien él trató y vendió al Señor Jesús, mejor al arrepentirse, porque él se arrepintió, dice la Biblia, pero él lo que debería de haber hecho es llegar a donde estaba Jesús, pedirle perdón a él. ¿Ustedes creen que Jesús no lo hubiera perdonado si él le hubiera pedido perdón al Señor? Claro, lo hubiera perdonado, aunque la Biblia dice que venía perdido. Es un tema bien tremendo, pero aunque él viniera perdido, si reconoce a Jesús y pide perdón, Dios lo hubiera salvado. Entonces, son tiempos definitorios donde habrá una diferencia entre el falso profeta y el falso apóstol. ¿Se podría decir que Judas es un prototipo de un anticristo? Sí, el Judas que usted lee, Judas Iscariote, tiene las características de un anticristo, porque hay personajes en la Biblia que son prototipos del falso profeta y otros que son prototipos del anticristo, que es el falso Cristo. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. Me gusta hacer preguntas a veces para que usted entienda y tenga clara la palabra de Dios. ¿Quién va a venir primero en estos últimos tiempos? ¿Será que va a aparecer primero el falso profeta o el anticristo? Porque son 2 personajes totalmente diferentes. Entonces, sabe que el enemigo le copia al Señor Jesús, a Dios, y va a ser exactamente lo mismo el plan que Dios trajo a esta tierra con el Juan el Bautista, que ese sería un prototipo de un verdadero profeta de Dios. Juan el Bautista, evangelista, profeta de Dios. ¿Quién le abrió el camino a Cristo? Juan el Bautista. Y él dice que iba evangelizando con una palabra de arrepentimiento y de bautismo en agua, pero decía: yo no soy digno de desatar las correas del que viene detrás de mí. Le abrió el camino a Cristo, Juan el Bautista. Y cuando vino el Señor Jesús, ya el camino estaba allanado, el camino ya estaba abierto. Entonces lo mismo va a suceder con el anticristo y el falso profeta. Primero va a aparecer el falso profeta. El falso profeta, podemos poner prototipos del falso profeta, es un Bar Jesús.
¿Sabe qué significa la palabra Bar Jesús en hebreo? Bar quiere decir hijo, significa hijo de Jesús. Imagínense qué blasfemia la que están diciendo a Bar Jesús, que fue aquel mago que andaba haciendo tantas cosas, y no daría tiempo para explicar todos los detalles, pero el enemigo siempre va a presentar a sus falsos y Dios va a mandar después a sus verdaderos. Me impresiona ese momento cuando están en el vientre de su madre el profeta genuino Juan el Bautista, en el vientre de su madre Elizabeth, y Jesús en el vientre de María. Ellos no se conocieron, pero nacieron casi al mismo tiempo, y 30 años se dejaron de ver, pero a los 30 años dice que Jesús necesitó ser bautizado en agua, y fue a buscar a su primo, porque era su primo, Juan el Bautista. Amén. Y cuando llegó al río Jordán y vio a Juan bautizando a todos los hermanos ahí en el río, los que se arrepentían, entonces Jesús hizo una fila. Nunca se imaginó Juan el Bautista que en la fila venía Jesús. Y cuando se encontraron los dos, imagínense, Juan el Bautista diría: este es mi primo, ¿a qué viene? Y Jesús se le acercó y le hizo una pregunta. Y le dijo: ¿quién crees que soy yo? Muy similar a la que le hizo el apóstol Pedro. ¿Quién crees que soy yo? Y Juan le dijo: tú, en su mente, ¿qué diría Juan? Tú eres mi primo, aquel que soldaba o que arreglaba con clavos los muebles de tu padre José. Pero la mente siempre limita las cosas. Y después dijo: no, tú tienes que ser el salvador del mundo. Y entonces Jesús le dijo lo mismo que le dijo a Pedro: eso no te lo reveló carne y sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahora es necesario que yo sea bautizado. Mire cómo le abrió el camino el verdadero profeta al verdadero Cristo. En estos tiempos el falso profeta está preparando la plataforma, está preparando unir a las religiones, unir a los credos, incluso a tanta multitud que está confundida, y lo que quieren hacer es una plataforma para presentar al que va a solucionar. O sea, el falso profeta le va a abrir el camino al falso Cristo, que es el anticristo. Wow, qué tremendo. Realmente uno se pone a analizar, ¿verdad, pastor? ¿Cómo será ese día? Porque yo me encontraba aquí leyendo en el verso 26, siempre del mismo capítulo 24, dice que les van a decir: mirad, aquí está el Cristo, en el desierto está, en la habitación está, pero no lo creas. Entonces, pastor, ¿qué es lo que a nosotros nos va a mantener firme de no creer esa mentira? Porque dice: aún serían engañados los escogidos. ¿Cómo se libran los escogidos? ¿Cómo? Va a ser una batalla tremenda, como lo dijo mi padre, el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Él decía: en los últimos tiempos vamos a tener un discernimiento a través del Espíritu Santo, porque tenemos que diferenciar entre lo que es luz y luz, la luz verdadera y la luz falsa. Entonces van a ser acontecimientos tremendos, donde el falso profeta hará señales. Así es. Terribles. Dice que el falso profeta va a hacer que caiga fuego del cielo, lo mismo que hizo Elías. ¿Qué quiere decir? Es una imitación. Y el anticristo dice que le va a dar vida a una estatua. Qué cosa más tremenda. Si se dan cuenta ustedes en la palabra de Dios, no sé si han preguntado alguna vez quién va a derrotar a esas potestades tremendas. ¿Quién va a hacer que el anticristo se deshaga y el falso profeta desaparezca? El Señor Jesús ni siquiera va a meter sus manos. Así es. Dice la palabra de Dios que cuando el falso profeta haga señales, el anticristo se va a poner celoso y va a decir: y este falso está haciendo señales, yo también las estoy haciendo. Como que van a entrar en una batalla y van a decir: este me está estorbando, y entonces dice la Biblia, usted tiene que leerlo, usted tiene que leer Mateo 24, tiene que leer Daniel, que es el libro donde se abren las llaves
de los acontecimientos finales y obviamente Apocalipsis, donde está la revelación de Juan, que se lo llevaron al cielo y le revelaron todo. Pero entonces va a haber esa batalla entre el falso profeta y el anticristo. Pero ¿qué va a suceder? Dice la palabra que la envidia y el rencor y el odio que va a tener uno con el otro va a mandar a matar el anticristo al falso profeta. Y al desaparecer al falso profeta, solo queda el anticristo. Pero ¿quién derrota al anticristo? Cuando dice el Señor que cuando el Señor venga en caballo blanco, donde todo ojo le verá, esa venida no la estamos esperando nosotros. Esa va a ser cuando venga a juzgar, ya venimos con Él. Él va a venir en caballo blanco y sus ministros detrás de Él, que somos nosotros, su iglesia. Pero Él va a venir a tomar el reino. Y en ese momento dice que con el resplandor de su rostro se va a desvanecer el anticristo. Imagínense, el poder de Dios ni siquiera interviene en una guerra de pelear. Mira, hermano, el enemigo tiene poder, pero el Señor tiene todo el poder y toda la gloria y toda la majestad. Amén. A Él sea la gloria y el honor. Bendito sea el nombre de Dios. Así es, qué lindo, pastor. Sabemos nosotros, quizás le hice una pregunta muy adelantada, pero quiero hacer esta pregunta, no quiero que se me escape esta pregunta. Sabemos que antes del acontecimiento tan esperado que es el arrebatamiento, nosotros tendremos un encuentro secreto con Jesucristo llamado parusías. Háblenos un poquito, quizás no por el tiempo, pero háblenos algo sobre eso. La palabra parusía es una aparición. El Señor se va a aparecer. Acuérdese que hay distintas formas de que el Señor utiliza las apariciones. Por ejemplo, los faneros es una proyección, una visión, pero la parusía será real, donde Él se nos aparezca y aún lo vamos a poder palpar. Aleluya. Yo quiero mencionar un pasaje donde vemos la diferencia en lo que creen algunas religiones, lo que creen otras, pero vayámonos a la palabra del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 15 y verso 1, voy a leer rápido, y voy a leer tal vez desde el verso 3, dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, dice. Oiga bien, que Cristo murió. Sabemos que Él murió. Amén. Por nuestros pecados, conforme Amén. A las Escrituras. Sigo leyendo el verso 4. Después de morir, fue que sepultado, dice. Y que resucitó al tercer día. Amén. Murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero el verso 5 casi nadie habla de eso. Algunas religiones llegan solo a que muere, y hasta salen en cierta época del año la muerte de Cristo y la sepultura, tal vez hasta ahí llegan, sí. Pero muy poco hablan de su resurrección, aunque algunas religiones lo hablan. Pero qué importante el verso 5, dice: y se apareció. Esos son las parusías. ¿A quién se le apareció? Aquí dice la Biblia, dice a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Mire qué interesante. Entonces, lo que le pasó al cuerpo físico de Jesucristo, ¿qué le pasó al cuerpo físico de Cristo? Cuando Él murió, dice que hubo un terremoto, hubo 3 días de oscuridad. Y al resucitar, ¿qué pasó? Al tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo, pero dice que las tumbas de los muertos se abrieron y salieron los muertos y fueron a hablarle a los familiares. Usted tiene que leerlo, todo eso. Pero a donde yo quiero llegar es a quién se le apareció Amén. El Señor Jesús. A la primera persona que se le apareció fue a una mujer, fue María Magdalena. María Magdalena era una prostituta, que Dios tuvo misericordia de ella y fue liberada de 7 demonios. Oiga, el que más Dios tiene misericordia y más sanidad ha hecho y más pecado le ha perdonado, es el que más ama. Entonces ella, cuando crucificaron al Señor Jesús, María Magdalena estaba entregada directamente al Señor, al servicio del Señor, pero ella estaba pensando ir a ver a la tumba. Y mire qué sucedió. Eso lo puede leer usted en Juan capítulo 20, capítulo 21.
dice que se le apareció el Señor Jesús y ella creía que era un hortelano, que es un jardinero. Pero ella lo vio. Esos son las parucías que van a ver antes de que venga el arrebatamiento. El Señor se nos va a aparecer, así como se le apareció a María. Y algunos se preguntarán, pero ¿se podrá tocar al Señor? Porque la Biblia dice que María al verlo dice que lo iba a tocar. Lo quiso tocar. Y algunas versiones dice, no me toques porque no he subido al Padre. Así es. Pero lea las demás versiones, porque el doctor Ríos nos enseñó a que la mejor versión son todas las versiones de la Biblia, porque una versión aclara más y otra te da un enfoque mejor. Fíjese que hay una versión que dice, deja de tocarme, suéltame. Si le dice suéltame es que ella lo tocó. Lo tenía agarrado. Qué precioso es saber que esas parucías van a suceder antes del arrebatamiento. Y la parucía, ¿sabe para qué va a servir? Para que nosotros podamos ascender a las nubes, porque Él nos va a estar esperando ahí en las nubes. Esa va a ser la venida secreta. Vamos a dar algunos detalles más, pero quisiera dar el tiempo a mi hermana. Sí, así es. Yo creo que vamos a continuar con esta entrevista. Creo, pastor, que va a haber una segunda entrevista porque no hemos avanzado en estas preguntas tan interesantes. Creo que es lo más importante que debemos de tener en nuestro espíritu, en nuestro corazón, la palabra del Señor. Y lo que me llama la atención, pastor, es de que las parucías si se pudiera decir así, nos confirman, nos aseguran que sí participaremos del arrebatamiento. Definitivamente, porque una vez me hizo una pregunta mi padre, que son anécdotas que le sirven a uno. Y a veces uno tiene dudas y dice, bueno, pero yo ¿cómo hago para poderme ir con el Señor? Porque siempre que tengo algún error, el pecado me alcanza. No es que andemos buscando el pecado, sino el pecado nos alcanza. Esa es una diferencia que hay que saberla bien. La persona cristiana nacida de nuevo que busca el pecado es un cristiano carnal, y el pecado va a hacer estragos en él. Pero aparte es el cristiano nacido de nuevo que el pecado lo alcanza. Cuando te alcanza el pecado, te arrepientes y dices, Padre Santo, yo mentí en esto. Padre Santo, yo agarré aquello que no me pertenece. Pero ¿qué dice la Biblia? Tenemos un abogado que es Cristo, amén, para reconciliarnos con Él. Y ahí va. Entonces, me recuerdo yo que en una ocasión le decía yo a mi padre, ¿y cómo hacemos para irnos en el arrebatamiento? Si tenemos con un mal pensamiento, nos quedaríamos. Entonces él me preguntaba y me decía, ¿quién crees que es digno de irse? Nadie es digno de irse. Todos cometemos errores, todos tenemos problemas. Pero la diferencia va a ser las parucías, porque en la parucía tú vas a poder ver al Señor y lo vas a palpar, y al palparlo seremos transformados. Solo hay dos vías de podernos irnos con Él. Dice, los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero, y los que estén vivos y estén consagrados y hayan aguantado la prueba hasta el último momento, en el momento del arrebatamiento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero antes de ser elevados a las nubes para el encuentro con nuestro Dios, vamos a tener previas parucías, aparecimientos, donde Él nos va a firmar, y ahí es donde nos vamos a ir, como que vamos a dar la talla en el momento de la parucía. Amén. Aleluya. Bueno, pues creo que no avanzamos mucho, están tan interesantes las preguntas. Pastor, vamos a tener que hacer otra segunda entrevista. No vamos a dejar a los televidentes a medias. Yo sé que hay muchos que están mirando, están sintonizando. Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes y no nos queda más que decirles que es la única manera en que nosotros podemos estar seguros que nos vamos con el Señor, ¿verdad? Participar de esas parucías, de esos encuentros secretos. Recordemos que lo que le aconteció al cuerpo físico de Jesús acontecerá al cuerpo místico que es la iglesia, ¿cierto, pastor? Amén, así es. Amén. Me gustaría que elevara una oración, una invitación. Tenemos 3 minutos. Aquellos que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo, aquellos que se han apartado, unas palabras para ellos, y hacer esa oración también con aquellos que decidan aceptar al Señor a través de esas pantallas.
Tú que me estás escuchando, me estás viendo en esta oportunidad, yo solo quiero decir que son tiempos extremadamente definitorios. Son momentos tremendos donde viene juicio a este mundo. Podemos ver recientemente las inundaciones y el huracán que pasa por Houston, Texas. Y se preguntará la gente, ¿qué estará pasando? El Señor está dando avisos del juicio que vendrá a esta tierra. Eso no se compara con lo que va a venir. Amén. Pero ¿por qué razón no han venido los juicios? Porque están los hijos de Dios, Aleluya. Están los redimidos de Jehová, estamos los redimidos de Jehová Gloria en esta al tierra. Señor, amén. Y mientras no se levante ese remanente, no pueden venir los Así juicios. es. Recuerda usted a Lot, que Lot dice que los últimos tiempos serán como los días de Noé. Amén. Y como los días de Lot. ¿Por qué mencionó los días de Lot? Porque dice que la tierra estaba corrompida, pero mandó los juicios ahí a Sodoma. Pero antes de mandar las piedras de azufre que iban a incendiar Sodoma, Dios se acordó de Lot y mandó ángeles.